Ahora vamos a hablar de cómo crear informes, ¿sí? Tenemos básicamente tres maneras de crear informes. Una de ellas es la que estuvimos usando hasta ahora, que es la creación de el uso de informes prediseñados. Otra forma que tenemos es templates o plantillas, es decir, podemos tener una plantilla prearmada con un informe que puede tener un diseño preestablecido o también puede tener ciertos objetos de informe, como veíamos hoy, ciertos atributos, ciertos indicadores precargados, de manera que no tengamos que salir a buscar todo de cero, que ya dispongamos de la información. Y otra manera es crear un informe totalmente de cero, conocido como blank report. La forma que habíamos trabajado hasta ahora, como les dije, era con informes prediseñados. Abrimos un informe en elementos compartidos, a partir de ahí agregamos cosas, lo modificamos y guardamos una copia propia de ese informe, ¿sí? Ya modificado. Los informes se crean, como podemos ver en esta pantalla de la presentación, con este editor, ¿sí? Tenemos una sección que es objetos de informe, después una sección que es todos los objetos, que un poquito vimos las dos a medida que íbamos trabajando. Tenemos una sección de filtro de informe, una sección de filtro de visualización, una sección de eje de paginación, que es lo que estuvimos usando en el ejercicio anterior, y esta última que se conoce como panel de template o panel de plantilla, que es básicamente la cuadrícula donde nosotros agregamos los distintos objetos. Entonces, ¿qué podemos agregar aquí? Podemos agregar objetos en filas y objetos en columnas. Vamos a ver esto en Microweb. Vamos a crear informe. En este caso voy a crear un informe en blanco. Aquí vamos a ver las secciones que tenemos, colocar objetos aquí para agregar columnas y colocar objetos aquí para agregar filas. Esto tengan algo en cuenta, que cuando están agregando objetos, esto lo explico porque puede parecer confuso. Estoy en modo diseño y yo quiero ver, voy a atributo, voy a geografía, hago clic en región para agregarlo a filas y hago clic en, como estábamos hoy, call center, ¿sí? Uno dice, ¿cómo puede ser que estoy agregando objetos en la sección de filas y me los pone en columna? Bien, la razón es que tenemos que pensar no en el objeto, sino en cuando ejecutamos este informe, en los datos. Yo agregué región y call center y estos datos se despliegan en filas, hacia abajo. Si yo call center lo agregara en columnas, los call centers se me van a desplegar una columna por cada elemento de call center, ¿sí? Ahora, si yo vuelvo a modo diseño, los voy a seguir viendo como columnas. Pero en este caso, call center está, fíjense, los elementos de call center se van a mostrar como columnas. Es decir, cada uno de los elementos me va a crear una nueva columna. Si yo agrego un indicador al informe, vamos a elegir nuestro querido revenue, que lo vamos a usar mucho en los ejercicios. Ahí lo agregué en columna, ejecuto el informe y fíjense que por cada elemento de call center se va a desplegar una columna de revenue, ¿sí? Debajo. Ahora, si yo agregar un segundo indicador, voy a hacer en este caso doble clic y como veíamos hoy, el segundo indicador se me va a agregar a la derecha de revenue, pero se me va a posicionar debajo de cada elemento de call center, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si un elemento está puesto en columna, un objeto está puesto en columnas, los elementos de ese objeto van a crecer como columnas, y si un objeto está en filas, los elementos van a crecer como filas. En el caso de los indicadores, vamos a modo diseño, fíjense que yo tengo una columna que se llama indicadores, que puedo elegir verla o no. Estoy en modo diseño y la veo, entonces si yo esta columna la paso ahora, en vez de a columna, a filas, paso a ejecutar este informe y voy a ver por cada región, voy a ver desplegados los dos indicadores y a su vez van a mostrar información encolumnada por cada call center, porque tengo call center en columnas, ¿sí? Los indicadores los puedo poner en filas y en columnas indistintamente, pero el caso de los indicadores solo se pueden poner todos juntos, es decir, los puedo poner todos juntos en filas o todos juntos en columnas, pero no puedo separar, no puedo poner un indicador en fila y otro indicador en columnas, ¿sí? Sí los puedo ordenar. Por ejemplo, si yo indicador lo pongo arriba de call center, van a ver que me va a mostrar primero el indicador, que este es revenue, y todos los elementos de call center para ese indicador. Si yo avanzo las columnas, voy a ver el profit y también la apertura de todos los elementos de call center para ese indicador, ¿sí? Eso es porque puse indicadores arriba. Si yo lo pongo abajo,
va a pasar al revés. ¿Sí? Es la forma que yo elijo de cómo representar los datos. Esto es parte de lo que MicroStrategy me permite a la hora de representar los datos. Pero como ven, los indicadores siempre cuando los muevo se mueven juntos. También les decía que tenemos a la hora de usar los informes, tenemos un modo de ejecución, que es este en el cual yo veo datos, y un modo diseño. Las cosas que vamos a ver en un modo y otro pueden variar. Por ejemplo, el PowerPoint, el slide que estábamos viendo, me muestra esta sección en la cual yo tengo el panel de todos los objetos, también veo los objetos de informe, es decir, qué objetos, en este caso coincide que todo lo que agregué está en la cuadrícula, pero podría haber algún objeto que no estuviera en la cuadrícula y es parte del informe. Y también puedo ver todos los objetos que tengo en lo que se llama el esquema del proyecto, es decir, todos los objetos que tiene disponible el proyecto para que yo use, ¿sí? Acá los tengo organizados por distintos tipos de objetos, objetos de cliente, es decir, en este caso atributos relacionados a cliente, atributos relacionados a geografía, atributos relacionados a productos, a promociones y a tiempo, ¿sí? Y a la vez tengo creadas jerarquías en base a esos atributos, ¿sí? Ya vamos a jugar un poco en un ejercicio con jerarquías para que vean qué tan útil nos puede ser trabajar con jerarquías. Este es un modo, tenemos en el modo diseño, podemos ver el filtro de informe, ya vamos a ver cómo crear filtros y cómo agregar filtros a un informe. También tenemos el filtro de visualización, el eje de paginación, la plantilla de la cuadrícula, es decir, acá ya tengo cosas cargadas, región, call center, indicadores, y podría agregar más objetos, ¿sí? Cuando cambio modo de ejecución con este icono, ejecutar informe, paso a ver otra pantalla, ya veo un menú, puedo cambiar cosas, veo datos, veo los elementos, para call center veo todas las columnas que se generaron, los indicadores para cada elemento de call center y a la vez por región hacia abajo. En este caso pueden ver que hay muchos espacios en blanco porque región y call center ambos son atributos geográficos y para cierta región hay cierto call center, es decir, la región sudeste tiene el call center de Atlanta, por eso solamente veo datos ahí, ¿sí? Esto por ahí tiene más sentido si yo pongo call center en filas y, por ejemplo, si agregaron categoría de producto para cross tabular, ¿sí? Entonces, acá tengo región call center y categoría me genera columnas, es decir, estoy abriendo el indicador para cada call center por categoría de producto, ¿sí? Entonces ya les mostré un poquito lo que era el modo diseño, las distintas visualizaciones. Fíjense que en modo de ejecución también podemos ver el filtro de visualización, ya vamos a ver cómo usarlo, y a este filtro sí lo podemos usar en modo de ejecución y agregar condiciones. No podemos cambiar condiciones a nivel filtro de informe y ya vamos a ver por qué, y eso solo lo vemos en modo diseño, ¿sí? Del mismo modo que el filtro de visualización no lo podemos cambiar cuando estamos en modo diseño. Entonces, una de las formas en la que estuvimos creando informes fue mediante informes prediseñados, hacíamos nuestros cambios, todo lo que nos interesaba, guardar como y guardábamos nuestra copia, ¿sí? Otra manera de crear informes, como les había dicho, es mediante plantillas, es decir, las plantillas contienen ya información de qué datos queremos obtener. También tienen una estructura prearmada para que podamos ver los resultados de informe, es decir, podrían tener la ubicación de los objetos en la cuadrícula o no, podrían contener objetos que podemos agregar a la cuadrícula directamente que sean parte del objeto de informe. Y cuando digo que son parte del objeto de informe, también digo que son objetos que MicroStrategy va a incluir en la sentencia SQL que le manda al Data Warehouse, aunque no los usemos, lo cual nos genera un dataset que después podríamos utilizar y cambiar de forma dinámica al momento de ejecutarlo sin tener que pedir nuevamente datos al Data Warehouse. La idea también de las plantillas, principalmente y como en todo objeto de MicroStrategy, es
practicidad, es decir, que podamos abrir la plantilla y crear rápidamente un informe sin tener que andar buscando objetos o cambiando formatos, sino que la plantilla ya tiene todo eso guardado. En este ejemplo, en este proyecto que estamos usando de ejemplo, que se llama proyecto tutorial o MicroStrategy Tutorial, tenemos varias plantillas que están precreadas. También se puede crear un informe directamente con un solo atributo, se podría hacer, o con una sola métrica, es decir, al menos el informe necesita o un atributo o una métrica para poder ejecutarse, aunque podría carecer de sentido que tenga solamente una métrica o indicador o un solo atributo, pero puede haber algunos casos específicos en los que hace falta, no para usar el informe directamente para ver, sino para usarlo como filtro de otro informe.